Hola amigos de Alfa y Omega, estamos nuevamente junto a ustedes en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando del siguiente capítulo, creo que ya es el número 6, acerca de la vida del rey David. Y hoy nos lleva el título, por título sí, eh, Saúl procura matar a David. Anteriormente estuvimos viendo un poco acerca de la vida del rey David, obviamente, y de cómo llegamos hasta este punto, cúlmine, ¿sí? Donde comienza a consolidarse ya el poder del rey David y el declive del rey Saúl. O sea, comienza ese declive de Saúl como rey, que ya gobernó como casi 40 años más o menos, y comienza a consolidarse la figura de David como futuro rey de Israel. Hoy nos toca un programa bastante largo, así que vamos a ir comenzando ya con la lectura, como siempre lo hacemos en este programa. Así que Primera Samuel, capítulo 19, vamos a ir leyendo versículos 1 y 2. Dice así: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. El rey dio rienda suelta ya a su ira y dio la orden de que cualquiera con el que se encontrara con David debía matarlo. La envidia de Saúl frente al aprecio que le tenían todos era tal que su corazón no albergaba otra cosa que malos sentimientos para con su yerno. El apóstol Santiago en su epístola nos dice lo siguiente acerca del carácter de personas como el rey, quienes sus acciones son motivadas por la envidia y los celos. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 rápidamente, no vayan a perder obviamente la página de Primera Samuel capítulo 19. Así que Santiago capítulo 3 nos dice lo siguiente: Pero si tenéis celos amargos y con intención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El apóstol nos dice muy claramente: la envidia y los celos llevan a los hombres a mentir y a querer destruir a pesar de que su error sea evidente. Jonatán, como le tenía un enorme aprecio a David, decidió hacer caso omiso de lo que había dictado su padre, una de las cuantas veces que lo hizo, que lo llevó a cometer actos malos frente al rey. ¿Sí? Y dio aviso a David de lo que ocurría en el palacio. Lo que puede llamarnos la atención es que Jonatán era el siguiente en la línea de sucesión a su padre. Sin embargo, su estima era mayor por David que adquirir el poder y la fama de llegar a ser el próximo rey de Israel y descontentar a su padre, que podría destronarlo. Sigue diciendo el versículo 3: Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Su hijo salió en defensa de David demostrándole que estaba equivocado y que matarlo acarrearía una grave ofensa. Cuando Jonatán le dice no peque el rey, le dice exactamente eso: no cometas este pecado, ningún mal te hizo. Él es inocente y este era realmente un pecado que la ley condenaba. Éxodo 23 muy claramente, lo dice muy claramente: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Más adelante, el hijo de David, Salomón, escribiría lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Él demostró ser más sabio que su padre en cuanto a la valoración de David para el reino. Le dio 3 razones a su padre para que no lo matase. David no pecó contra Saúl, había dado gran salvación y derramaría sangre inocente. Estas 3 razones eran, me parece, más que suficiente para que no cometa tal cosa. La palabra salvación, que es Teshuvah, indica salvación tanto nacional como espiritual, y es un ejemplo clarísimo que también se puede encontrar en Isaías capítulo 45, el versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Jonatán quería persuadir a su padre de que no derramara la sangre inocente de David, quien no había hecho nada malo. Y esto puede pasarnos también a nosotros. Sin embargo, a veces no tenemos a alguien como Jonatán que pueda hablar bien de nosotros. O podemos ser Saúl también, y es importantísimo este punto: siempre nos ponemos del lado de la víctima. Y cuando somos nosotros los victimarios, ¿podemos nosotros ser los acusadores de personas o hermanos con quienes no nos llevamos bien, sea por el motivo que sea? ¿Cuántas veces estuvimos de un lado y del otro? Incluso, como dice aquí, sin causa, injustamente o sin motivo. Es doloroso estar en cualquiera de las dos posiciones, pero reconocer también cuando somos esos acusadores, cuando somos nosotros, somos Saúl y queremos la destrucción de alguien. Sigamos leyendo el versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl, además de los muchos otros errores que cometió, también hizo un juramento invocando el nombre de Dios y tomándolo a la ligera, algo que todos sabemos que está dentro del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, el versículo 7. Este juramento debía respetarse, puesto que el nombre de Dios está involucrado. En nuestro contexto occidental solemos decir: te juro por Dios, o te juro por mi mamá. Es decir, también tomamos a la ligera estas cosas que son serias, porque podemos jurar por lo que sea y después no lo cumplimos. Jonatán había convencido de momento a su padre de no matar a David, y éste pudo ser restablecido en el palacio y en el consejo de guerra del rey. Como verán, suelo resaltar en algunas ocasiones palabras en hebreo, si es en el Antiguo Testamento, o en el griego, si es del Nuevo Testamento. Pero algo que me llamó la atención aquí es en este verso, o sea, justamente en este verso y en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, es que las 2 palabras para Jonatán se escribe de manera distinta. Aquí lo pueden ver, lo voy a poner acá abajo, que las 2 maneras se escriben de manera distinta. Entonces me puse a investigar y entendí de que se trataba de una variante textual, a lo cual quiero compartirles este pequeño extracto de un video que vi hace poco, que trataba de, entre otras muchas cosas, acerca de las variantes textuales. Así que veámoslo y luego continuamos con el programa. Y sin embargo, de Jesucristo quedan 25.000 manuscritos, 25.000, de ellos casi 6.000 en griego, desde el siglo I. Es decir, desde del año 50. El papiro 7Q5, que es un trozo del Evangelio de Marcos, es del año 50. El papiro Rylands es del primer siglo, que es un trozo del Evangelio de Juan. Los papiros de Chester Beatty, que tienen todas las cartas de San Pablo, también son del siglo I. Y tenemos cientos del siglo I y del siglo II, miles de los 3 primeros siglos, y decenas de miles, y todos dicen lo mismo. Entonces, no, mire, lo que usted tiene en la Biblia en casa, y se ha analizado, el 99.8% de lo que usted tiene en la Biblia no tiene ninguna variante verbal
singular con respecto de aquello que hemos descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber habido cambios, pero cambios en este sentido. En un papiro se dice Jesucristo, en otro se dice Cristo Jesús, en otro dice Cristo, en otro dice Jesús, y todo eso se considera una variante verbal, y está bien, pero realmente no cambia el sentido del texto. De hecho, no hay nada, ninguna variante verbal que cambie ningún sentido de nada que sea importante en el cristianismo, ningún dogma, ninguna creencia, ninguna historia, ninguna parábola, ningún milagro. Que es casi es un milagro en sí mismo. O sea, si lo piensas, si ha habido 25.000, es lógico. Yo invito a cualquiera que escriba 10 páginas, que reescriba 10 páginas de este libro o de cualquier otro y verá cómo comete faltas de ortografía. Bueno, pues esas faltas de ortografía es una variante verbal. Y se han calculado, y hay 200.000 variantes verbales, por lo menos, entre los papiros del Nuevo Testamento. Y entonces alguien podría decir, bueno, pues si hay cambios. No, mire, es lo mismo. Es decir, yo escribo Luis con 2 L's o con una L. En el momento en que yo escribo Lluís, es una variante verbal. Pues no, es lo mismo. Todos sabemos que Luis y Lluís es lo mismo. Y así es. Y entonces eso también, digamos, derrumba la historia de no podemos saber nada sobre Jesucristo. Sí lo podemos saber. De hecho, sabemos sobre Jesucristo más que sobre ninguna otra persona de la antigüedad porque tenemos más fuentes que de ninguna otra persona de la antigüedad. Esto no quiere decir que una o las dos formas estén mal, sino que se escriben de manera distinta y las dos pueden estar bien, como lo pudimos ver en ese pequeño extracto. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Las escrituras no nos dicen cuánto tiempo transcurrió hasta que David nuevamente fuera llamado a filas para pelear con sus eternos enemigos, los filisteos. Esto pareciera que lo mismo que ocurriera tiempo atrás, en el tiempo de los jueces, donde el pueblo pecaba sirviendo a dioses falsos, era castigado por Dios con ejércitos enemigos, hasta que imploraban de nuevo el perdón para ser restablecidos. Solo que en este caso los filisteos volvían a atacar a Israel y David los volvía a salvar para mostrar cómo Dios estaba con David. Es decir, la historia se repite. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. El rey estaba en semejante estado de paranoia que le hacía estar armado y en alerta en todo momento, incluso adentro del palacio. Me imagino a Saúl seguramente con el pelo desclinado, con los ojos bien abiertos, con muchas ojeras, caminando de un lado para el otro. Dios mismo se había constituido su enemigo. O sea, su destino estaba sellado y no había escapatoria para él. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David no veía o no quería ver que su suegro estaba ensañado con él, y esto era un designio de Dios. Existen muchos interrogantes en esta historia. Si Dios quería a David como el siguiente rey, ¿por qué no le ponía sobre aviso de las intenciones de Saúl? ¿Por qué David quería estar en la presencia del rey? Él podría estar en cualquier otra parte del reino, ya sea batallando o oficiando como administrador en alguna parte del mismo. Sin duda Dios tenía otro propósito y aquí debe ser la de mostrarse imperturbable frente al enemigo. Como suele suceder con los medicamentos, analgésicos, pastillas, etc., llegado un momento estos ya no surten efecto. Y así ocurrió a Saúl. La música que David tocaba ya no apartaba el espíritu malo y dio rienda suelta a la locura, queriendo atravesar a David con su lanza. Otro punto interesante que escuché a algunas personas destacar es que Saúl era alguien experimentado en el arte de la guerra. La distancia a la que se encontraba David seguramente era cerca. Sin embargo, falla el tiro con la lanza. Pudo ser también su subconsciente que lo traicionaba. ¿O era David tan ágil para esquivar una lanza a corta distancia? Es una de las interrogantes que surge de esta parte. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto.
Estos mensajeros no venían a traerle ningún mensaje a David, sino que eran sicarios que venían a matarlo. Acá nuevamente tenemos dos palabras distintas para mañana. Sin embargo, la primera es boker, que es el amanecer propiamente dicho, cuando sale la primera luz, y la segunda es makhar, que es cuando ya está avanzada la mañana, cuando el sol ya está no digamos en su cenit, pero ya se lo puede ver, ya es bien, bien claro. Por lo que podemos decir que los sicarios lo asesinarían al amanecer, y al ser ya de día o al avanzar la mañana descubrirían que David estaba muerto. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Su esposa Mical le pone sobre aviso que debía escapar, de lo contrario sería muerto. Otro miembro de la familia real ayudaba a David a escapar. ¿Acaso ya no le quedaban aliados ni entre los de su propia casa al rey? La frase que dice, él se fue y huyó y escapó, nos quiere decir que huyó muy rápido, con mucha celeridad. De lo contrario, los sicarios lo hubieran alcanzado, es decir, se escapó, como se dice, a los tiros, bajando a toda velocidad por la ventana. No se habrá llevado nada de ropa, comida o lo que sea, sino que se fue escapando. Versículo 13. Tomó luego Mical una estatua y le puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Este versículo me pareció muy, pero muy interesante. Es evidente que Mical se desempeñaba muy bien en el arte de la mentira y el engaño. Esta estatua era un terafín, es decir, un ídolo doméstico. Por lo general eran de pequeño tamaño. Sin embargo, como en este caso, los había de gran tamaño también. Estos estaban relacionados con el culto más personal y no colectivo, lo que implicaría un templo, ¿cierto? Sino, estos eran ídolos a los que se le pedían cosas cotidianas, como, qué sé yo, que se te perdió algo, le pedís al ídolo, le pedís por el pan, le pedís por la salud, esa clase de cosas, esa clase de ídolos, ¿sí? Al ir avanzando los siglos y el cambio y la aceptación por parte de las religiones hizo de esto como algo más inofensivo a la vista del ojo experto. Así tenemos a la Virgen María Auxiliadora, al Gauchito Gil y un larguísimo etcétera de personajes variopintos que pasaron de ser ídolos o santos a través del tiempo. Así que, pero la Biblia es clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? El aspecto de este ídolo tuvo que ser parecido al de una persona, puesto que le acomodó en la cama. Estamos aquí ante los únicos versículos, los versículos 13 y 16, donde aparece la palabra almohada en la Biblia. Antiguamente no se utilizaban almohadas como las hacemos actualmente. Por ello, en ambas ocasiones se enfatiza que estaba hecho de pelo de cabra y no que contenía pelo de cabra o que estuviera rellena de pelo. Es decir, existe una diferencia. Es decir, era una especie de jergón o hecho con el cuero, la piel y el pelo de la cabra, así como se hacían las tiendas cuando eran nómadas, que eran cubiertas así con el pelo de la cabra porque resbalaba el agua y lo hacía impermeable. También es evidente que ella no adoraba a Dios como lo hacía David. Aunque amaba así a David, su corazón estaba lejos de Dios. Este es un ejemplo de cómo engañó a su padre para salvar a su marido, y luego veremos más adelante que ella no compartió la alegría de David cuando él traía el arca, o sea, cuando fue de vuelta el arca en poder del pueblo de Israel. Versículos 14 y 15. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, en la cama para que lo mate. La palabra para cama también puede traducirse como sofá, aunque la gran mayoría de las veces se entiende como cama o lecho en el contexto. Es por ello que Saúl pide que le traigan
en lo que sea que estuviese acostado, sea lecho, sea cama, sea sofá, él le quería matar con su lanza. Y una primera inspección de parte de los hombres de Saúl dio como que era David quien estaba acostado o tapado. Versículo 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Pero luego cuando los destaparon, vieron que en realidad era el ídolo. Es interesante o llamativo que David, siendo alguien tan fervoroso en cuanto a su adoración a Dios, permitiera incluso en su habitación que un ídolo de semejante tamaño estuviera presente. No era algo que Mical podía tener escondido como lo hizo Raquel, la hija de Labán. No era que estaba entre medio de las ropas y estaba escondido atrás de un mueble o lo que sea. Era algo grande. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Saúl lo llama de enemigo y usa la palabra bíblica más común para enemigo, que es oyeb, que lo lleva la connotación de que su adversario tenía hostilidad hacia él, pero nada más alejado de la realidad. David se rehúsa en todo momento a luchar o a hacerle daño al rey. Pero como dije antes, él veía fantasmas en todos los rincones, entonces él estaba convencido de que David era en realidad David el que le quería matar. No podía confiar ni siquiera entre los de su propia casa, como dije antes. Primero su hijo Jonatán le ocultaba que le estaba ayudando a David, y ahora Mical también apoyaba a su esposo y no al rey. Sin embargo, se valió del engaño para salir de ese aprieto, diciendo que David la había amenazado para que lo ayudara a escapar. Versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. David no tenía demasiados lugares a donde escapar, porque Saúl podía tener espías en todas partes. Así que se fue al poblado donde se encontraba Samuel en Ramá. Se cree que Nayot era un pequeño lugar separado de viviendas donde vivían apartados los miembros de la escuela de profetas de Samuel. Creo que ya había comentado en alguna oportunidad acerca de esta escuela de profetas, posiblemente con fines religiosos para no contaminarse o para dedicarse pura y exclusivamente al estudio o al arte de la profecía. No hay un consenso concluyente acerca de esto. Así que David le cuenta todo lo ocurrido con Saúl y sus tretas para matarlo. Versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Ocurre lo esperado. Saúl se entera de dónde se encontraba David. No le habrá costado trabajo, puesto que quedaba muy cerca de la capital, como vimos en el mapa. Gabaa era la capital del reino en ese tiempo, que quedaba a pocos kilómetros de Ramá. Nuevamente, Saúl envía a estos mensajeros, sicarios, para que se deshicieran de David o que le capturaran y le trajeran. Pero se encuentran con la compañía de profetas, con el poder de Dios, como deja bien en claro el texto, y llegan a ese estado de éxtasis. Versículo 21. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vio que el Espíritu de Dios, vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Secú se cree que significa montaña pelada, o al término parecido, por lo que podemos entender que era
o una atalaya o un puesto de observación. Este espíritu de Dios era distinto al que al que le perseguía cuando intentaba asesinar a David, este espíritu malo de parte de Jehová. Este era un espíritu de profecía que lo hacía llevar a ese estado extático. ¿Qué hacían exactamente o qué decían? Nos es imposible saber. Si hablaban acerca del porvenir o traían mensaje de parte de Dios, es lo que podríamos sospechar. Esta es una porción difícil de entender, puesto que los alumnos, no los alumnos de Samuel, o sea, estaban los alumnos de Samuel, ellos estaban profetizando, sino que también los hombres de Saúl que venían con malas intenciones también comienzan a profetizar. Estoy seguro que no ocurría eso como ocurre, no ocurre lo que ocurre hoy en las iglesias pentecostales o como en la iglesia de Cash Luna, que es donde las personas parecen poseídas o tal vez lo están y hacen ese show de tirarse al piso y patalear y hablar en lenguas y demás cosas, ¿no? Según el diccionario expositivo Vine, ciertas ocasiones como esta, que nombra a varias personas profetizando, no sabría, como en el caso de la compañía de profetas, o cuando Samuel le dijo a Saúl, cuando fue ungido por rey, que se encontraría con una compañía de profetas, y el mismo Saúl profetizó también. En este caso no nos dice exactamente, sin embargo, en 1 Samuel capítulo 10, que le cité abajo, nos dice que esta compañía de profetas llevaba instrumentos musicales. O sea, ahora en esta, donde estuvimos leyendo ahora, en capítulo 19, no nos dice que la compañía de profetas tuviera o llevara instrumentos musicales, como sí lo dice en el capítulo 10. Lo que podemos suponer es que la música era un medio por el cual llegaban a ese estado, o al menos ayudaba a eso. Así que solo podemos, como le digo, suponer, todo esto son suposiciones, que los profetas o la compañía esta de profetas tocaban instrumentos que hicieron que los hombres de Saúl, tanto los hombres de Saúl como Saúl mismo, cayeran en ese trance. Así que en ciertos casos como la palabra profetizar es un término ambiguo. Me inclino a pensar que estas ocasiones donde pasan cosas como estas no venían mensajes proféticos del porvenir o de que iba a ocurrir, sino más bien una muestra o señal del poder de Dios. Como que en ese lugar estaba cargado de una energía por parte de Dios. Por eso me parece que Nayot era un lugar apartado de Ramá, que no estaban mezclados con el común de la población. Versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas, así como vimos lo cité acá abajo en el capítulo 10, también al final les dice también Saúl entre los profetas, es decir, se vuelve a repetir esa ecuación. Nos dice que él también se despojó de sus vestidos, así que los demás participantes también lo habían hecho seguramente. Si bien el término Aarón es desnudo, pero puede ser parcial o totalmente. No quiere decir que estuviese como Dios lo trajo al mundo, sino que se hubiese quitado el ropaje real, demostrando así que el reino era quitado de él, era un acto simbólico. Y estuvo así todo aquel día para que todos lo vieran, o sea, todos veían que el reino de Saúl estaba llegando a su fin. Hasta aquí la lectura de hoy. Ahora vamos a pasar a, como siempre leemos, un salmo compuesto por David, o tal vez no compuesto por David, pero un salmo relacionado, pero en este caso sí fue compuesto por David y está relacionado íntimamente con lo que estuvimos leyendo. Es el Salmo 59, que dice: oración pidiendo ser librado de los enemigos, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Primero hablemos del título, no destruyas. Es posiblemente una tonada conocida, es decir, una
estilo musical que era conocido por todos, así que eso era no destruyas. Miktam significa algo así como grabar o estampar y es conocido junto a los Salmos 16 y del 56 al 60, este es el 59, son conocidos como los Salmos de Oro. Este salmo es tal vez el más poderoso en cuanto a palabras sobre el rechazo de los enemigos, acerca de su destrucción, invocando palabras poderosas para la liberación del mal y del enemigo que nos acecha. Se toma como palabra mayor en temas de la expulsión del mal de ojo, de rechazo de esas cosas, de liberar y decretar y demás. ¿Sí? Dice así el versículo 1, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. David estaba pasando por un momento muy angustiante y le pidió a Dios por la liberación de esos enemigos que pedían por su vida. Este salmo nos enseña que en ocasiones podemos estar haciendo el trabajo de Dios u obrando bien, sin embargo, habrá personas que no pueden ver nuestros progresos, incluso sin querer, no digo que todas las personas o todas las ocasiones sean así, hay personas que desean nuestro mal y hay otras que con ese falso sentimiento de envidia sana pueden hacernos daño. Pero en este caso, la posesión del espíritu malo que tenía Saúl y su condición caída hicieron de un caso de odio y envidia palpable. Versículo 3, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Y recordemos que las palabras de Jonatán cuando le dijo a su padre, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Él no hizo ningún pecado contra el rey y éste lo acechaba, y David le recuerda a Dios en este salmo que él obró bien. Versículo 4. Sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Recordemos que muchas de nuestras batallas son mentales, no solamente contra la carne. Las muchas veces que David fue perseguido, no solo por Saúl, sino por su hijo Absalón, como veremos más adelante, y allí también se verá a un David más maduro en sus luchas y el arma con la que hacía uso, ¿no? La oración. Él mismo se declara inocente ante toda injusticia, diciendo que lo rodeaban sin un motivo válido. Versículo 5. Y tú, Jehová, Dios mío de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Selah ya lo habíamos explicado en alguna otra ocasión, que es un llamado de atención, como algunos dicen que es un llamado de atención para que meditemos en esa porción, otros dicen que es como una pausa o que se repite un coro. Recordemos que los salmos eran el himnario del pueblo de Israel. David no es como nosotros, que teme pedir a Dios por la destrucción de sus enemigos y de quienes acechan. Nuestra característica cristiana de poner la otra mejilla nos hace débiles frente a quienes acechan nuestra vida. Y David nos demuestra aquí diciendo, destrúyelos, oh Dios, porque yo no pequé, entonces esto no me tiene por qué venir a mí. Por eso le digo, este es un salmo muy poderoso en cuanto al rechazo de los enemigos. Versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? El impío no tiene inconvenientes de hacer nuestra vida un infierno, esto hay que entenderlo. Y pueden dormir tranquilamente por las noches, no piensan en el ejemplo que le dejan a sus hijos, o incluso puede ser el caso de que creyendo que adoran a Dios, se constituyen enemigos nuestros. O como les venía diciendo, o somos nosotros quienes actuamos así. Solo por poner el ejemplo que escuchamos con regularidad en la televisión, donde un hombre o una mujer acosan a otras personas, ya sea, lo que más se escucha por ahí es
con el tema de en las escuelas, donde un grupo de chicos acosan a una chica y esta ahora hace poco pasó acá en Resistencia, donde una chica que sufría bullying se terminó suicidando y armaron grupos para atacar a esa chica y que terminó quitándose la vida. Y los maestros no hicieron nada y los padres no hicieron nada y la chica decía, yo no me quiero cambiar de escuela, yo no soy la que estoy en falta. Y tenía razón, pero como lo vengo diciendo siempre, a veces nosotros estamos enfocados tanto en nuestros problemas que no tenemos tiempo o a veces no tenemos interés tampoco en ocuparnos del sufrimiento de los demás, como, bueno, que ocupate vos de tus problemas. Y hay gente que no tiene la capacidad de afrontar solo o no tiene la fortaleza mental de poder afrontar ciertos problemas. Dejan mensajes, ya sean en las redes, mensajes en las casas, como nos dice este versículo, espadas son sus labios. Las causas pueden ser miles, una deuda, una simple disputa de tránsito, el límite de un terreno y un larguísimo, etcétera. Hay cualquier cantidad de causas, pueden ser miles. Entonces, causando a su enemigo una gran afrenta y esta persona puede vivir tranquilamente. Pongo a veces ejemplos bastante extremos y podemos escuchar esta clase de noticias con cierta regularidad. Pensémoslo bien y pongamos en oración si tenemos una enemistad contra alguien para estar seguros de que nuestras obras estén bien y las de nuestro enemigo, lo digo así porque bien pudiera ser el caso de que nosotros seamos Saúl y seamos nosotros quienes hayamos perdido el rumbo y no nos demos cuenta porque para Saúl él estaba obrando bien. Él no creía que él estaba perdido, pero así lo muestra la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículo 8. Mas tú, oh Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. La plena confianza de David en Dios se patenta aquí y nos deja esta preciosa enseñanza de que no debemos buscar ayudas en personas o lugares. Si bien David fue a Ramá, pero la presencia de Dios se manifestó en ese lugar, trastornando a Saúl y sus hombres. David no confiaría en su poder ni sus armas porque sabía que el enemigo era más poderoso que él. Así lo demostró contra Goliat, como lo vimos en esa ocasión. Él no dijo que con sus propias fuerzas lo derrotaría, sino con el poder del Dios de Israel. Dios los dejaría en ridículo al reírse de ellos. Este aspecto de ponerle a Dios una característica humana es muy propia de los salmos, junto a la más conocida característica de ser castillo, torre fuerte, defensa, muro alto, como un lugar infranqueable o inquebrantable. Versículo 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. David no deseaba que sus enemigos fuesen destruidos para que el pueblo no olvidara de sus acciones perversas, sino que fueran dispersados, y así la obra de Dios y de cómo ayudó a David en el momento difícil sería de mayor testimonio. Ver el rostro abatido del enemigo y sentir esa satisfacción de poder demostrar que Dios era fiel era el deseo de David. Muchas iglesias enseñan que el seguir a Cristo significa de que ahora más es la solución de tus problemas, de que ahora vas a tener victorias y vas a tener cosas y nada más alejado de la realidad. La verdadera lucha con Cristo a nuestro lado es la que genera puntos para el día de mañana. Un cristiano sin lucha es demasiado fácil. Y entonces cualquiera sería cristiano si fuese así, ¿no? Pero cuando estamos bajo el ataque del enemigo y nuestra fe es probada, ahí es cuando se ve nuestra verdadera confianza en Dios. Y esta es una de las características que nombro en la introducción del video, si lo ponen en atención,
David era alguien que ganó batallas de rodillas, no solo con la espada. Versículo 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna a Jacob hasta los fines de la tierra. Saúl había jurado por Dios que no haría ningún mal a David. Sin embargo, en el primer encuentro con él intentó atravesarlo con la lanza. Así que las personas que nos desean mal pueden mostrarse amigables e incluso intentar ser nuestros amigos en un primer momento. Pero en algún momento mostrarán sus verdaderas intenciones. Nuevamente David repite que cuando se sepa de la destrucción de sus enemigos, todos sabrían quién estaba detrás de todo esto, ¿sí? El verdadero Dios. Y mejor sería dejar de existir que caer en las manos de Dios. Y su pecado, y la soberbia, la arrogancia, la altivez de ojos, Dios demostraría que Él detestaba estas cosas y que eran culpables de ellas. Versículo 14, ya para ir finalizando. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Los perros son considerados animales impuros, y podemos ver en varias ocasiones que son siempre figura de algo asqueroso y detestable. Los perros nunca fueron animales domésticos en Oriente como en Occidente, salvo en años recientes que esto cambió. Estos animales eran sin dueños, andaban errantes, como animales salvajes, quejándose como si fuesen hienas o chacales. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios mío, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David finaliza con las palabras que ensalzan la gloria de Dios. Él alabaría con gritos de júbilo, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Es muy común en los salmos que se diga que su alabanza sería de mañana. Que lo sepan todos. Aún Saúl había sido burlado por su hija, por su hijo, por un ídolo en semejanza de hombre acostado en la cama. Me imagino a Saúl mordiéndose la lengua de rabia mientras David ya estaba lejos de ahí. David tenía el arma más poderosa que cualquier ejército pudiera tener, y es la oración. Elemento con el cual se ganan cada día miles de batallas, no solo contra la carne, sino contra la mente. Bien, este programa también me toca muy de cerca porque nuestra fe fue probada, ya lo he comentado en programas anteriores. Tuvimos duras luchas en estos últimos 2 años, pero Dios demostró ser fiel una vez más y demostró por qué somos cristianos. Así que espero les haya parecido interesante este programa acerca de la vida del rey David y de cómo a través de los salmos él también nos demuestra cómo fue su vida, ¿sí? Así que espero les haya parecido interesante. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima. Y no se olviden de que acá les dejo el QR, tenemos nuestro nuevo canal de WhatsApp para que puedan ir enterándose de cosas, noticias y demás. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.